Nunca pensé que mi vida se mezclaría con la de alguien de un modo tan intenso, hasta que conocí a Mateo. Al principio era todo fácil, él tenía esa calma que te baja el pulso con solo mirarte, una sonrisa tibia, manos pacientes, y un «todo va a estar bien», que sonaba creíble incluso cuando el mundo no cooperaba. Yo me llamo Valeria, tengo 31, y soy el tipo de mujer que necesita controlar las pequeñas cosas para no sentir que se desmorona lo grande. Lo supe el día que acepté mudarme con él a una casita de un piso en las orillas de Guadalajara, por el rumbo donde todavía se escuchan gallos a lo lejos y el viento se mete entre los árboles del patio como si tuviera chismes. El problema no era Mateo. El problema tenía nombre de villano adorable, Rocco. Val, me dijo Mateo una noche, cuando yo me acurruqué contra su pecho y sentí su respiración tranquila rozándome la frente. Tú sabes que Rocco es parte de la familia, ¿no? Lo dijo suave, como quien te ofrece una verdad envuelta en algodón. Rocco era un pastor alemán enorme, de esos que parecen un lobo con contrato de guardia. Lo había visto desde el principio, sí. Era dócil. Jamás me mostró dientes. Pero su energía, su tamaño, su manera de invadirte el espacio como si el mundo entero fuera un juego, a mí me provocaba una mezcla rara, risa nerviosa y escalofrío. Un perro así saltando alrededor, baboseando la tela de mi pantalón, empujándome con ese hocico suave como si fuera un cachorro gigante. Me gustaba pensar que yo era valiente, pero hay miedos que no se negocian con orgullo. Antes de instalarnos juntos, puse reglas. Claras. Directas. La primera, dije, señalando con el dedo como si firmara una ley, Rocco no entra a la casa. Mateo soltó una risita y levantó las manos. Está bien, aceptó, aunque la cara se le quedó a medias. Si un día te sientes cómoda, lo hablamos. Me guiñó un ojo, intentando suavizarlo. Yo me limité a sonreír con esa sonrisa que usan las mujeres cuando quieren parecer flexibles sin ceder ni un centímetro. Las primeras semanas fueron una prueba. Yo llegaba del trabajo a media tarde, con mi bolso al hombro y el cansancio pegado a la nuca. Todavía traía el perfume caliente del sol y el tránsito. Me gustaba vestir bonito incluso para lo cotidiano, un vestido midicolor arena, sandalias de tiras finas, aretes discretos que brillaban si el cielo estaba de buenas. Mateo decía que yo caminaba como si siempre estuviera saliendo de algún lugar importante. Y ahí estaba Rocco. Esperándome en el portón, cola moviéndose como un abanico loco, ojos cafés abiertos de emoción. Cada vez que yo metía la llave, él empezaba su show, saltos cortos, vueltas, gemidos, el hocico empujándome la mano. Rocco. No. Yo reía con la voz apretada, tratando de mantener la compostura y la dignidad de mujer adulta. Pero él insistía, y el peso de su cuerpo se sentía hasta en el aire. Yo entraba rápido, cerrando la puerta detrás de mí como si fuera un ritual de supervivencia. Del otro lado quedaban sus gemidos tristes, dramáticos, como si yo lo hubiera dejado fuera del paraíso. No le gusta estar solo, me explicaba Mateo por las noches mientras cocinábamos. Se estresa si no hay nadie. Yo revolvía frijoles, cortaba cilantro, fingía tranquilidad. Pero lo cierto es que Rocco me provocaba curiosidad. A veces, mientras yo cocinaba, escuchaba un golpecito suave en la ventanita de la cocina. Me giraba, y ahí estaba él, con las patas delanteras apoyadas en el borde, mirando hacia adentro como si fuera el vecino chismoso. Una vez no pude evitar reír. Eres un descarado, ¿sabías? Le murmuré. Tomé un pedacito de pollo ya cocido y lo dejé en un platito afuera. Rocco lo olfateó con delicadeza, como si me entendiera. Y por un segundo, juro que me miró con una expresión casi respetuosa. Cuando Mateo llegaba, todo volvía a la normalidad, él jugaba con Rocco en el patio, le lanzaba una pelota, se reía a carcajadas mientras el perro corría como si el mundo se fuera a acabar mañana. Era imposible no derretirse con esa escena.
Con el tiempo, empecé a relajarme. Rocco dejó de ser una amenaza y se volvió una presencia. Me seguía por el jardín mientras yo regaba plantas. Se sentaba cerca, atento, sin invadir. A veces yo me sorprendía hablándole como a un amigo. ¿Y tú qué miras, grandote? ¿Te crees mi guardaespaldas? Él parpadeaba lento. Como si dijera, sí. Y entonces cambió el horario de Mateo. Una mañana, mientras yo me abotonaba la blusa frente al espejo, una blusa blanca sencilla, cuello suave, el tipo de tela que acaricia la piel cuando te mueves, Mateo se acercó por detrás y me abrazó. Me pasaron al turno de noche, dijo. Pero no te preocupes, amor. Todo va a estar bien. Lo dijo con esa voz que me calma, pero a mí me tembló algo por dentro. Porque estar sola de noche no es miedo infantil. Es esa sensación de que el silencio tiene demasiados lugares para esconder cosas. La casa cruje, el viento golpea, y tu cabeza inventa historias que no pediste. Esa primera noche, cuando Mateo se fue, el patio se quedó oscuro como un pozo. Las hojas de los árboles rasparon el aire con un sonido que parecía pasos. Me serví un té, prendí la tele, traté de distraerme. Pero cada chasquido de la madera era como si la casa me hablara en clave. A eso de las 11, escuché un ruido afuera. Un golpe seco, cerca del portón. Me quedé inmóvil con la taza en la mano. Es un gato, me dije. Una rama. El viento. Pero no me convencí. Y entonces pensé en Rocco. Ahí afuera, solo. Caminando de un lado a otro. Alguien podría entrar al patio, forzar el portón, y él sí lo notaría antes que yo. Me acerqué a la puerta con cuidado. Abrí apenas una rendija. Rocco, susurré. ¿Quieres entrar? Sus ojos brillaron en la oscuridad como dos monedas cálidas. Se acercó trotando, obediente. Sin saltar. Sin empujar. Como si entendiera que esa noche yo no estaba para juegos. Lo dejé pasar y cerré. Rocco caminó por la sala oliendo las esquinas, las paredes, el sofá, y luego, como si hubiera ensayado, se echó en el tapete, a un lado del sillón, soltando un suspiro profundo. Yo me senté, todavía tensa, y al verlo tan quieto, sentí algo extraño, alivio. Estiré la mano con timidez y toqué su cabeza. El pelo era grueso, tibio. Rocco movió la cola lento, sin exagerar, como si me respondiera, estoy aquí. Eres un buen chico, murmuré casi para mí. Esa noche, por primera vez en semanas, mi cuerpo dejó de apretar los hombros. Pero cuando por fin estaba logrando concentrarme en una película, Rocco levantó la cabeza de golpe. Orejas firmes. Respiración suspendida. Y entonces lo escuché también. Un roce afuera, seguido de un detalle que me heló la sangre. La cerradura del portón sonó, como si alguien estuviera probando la llave. Rocco no ladró. No corrió. Solo se puso de pie, despacio, y soltó un gruñido bajo, controlado, como una advertencia. Yo apreté el control remoto con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Y en el silencio, antes de que pudiera reaccionar, escuché algo caer do lado de fuera, como metal golpeando el piso, y una voz muy baja, casi un susurro. ¿Hay alguien ahí? Mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo sentía en la garganta. Rocco estaba de pie frente a la puerta, inmóvil, como una estatua viva. Su cuerpo enorme ocupaba casi todo el espacio entre el sillón y la entrada, y por primera vez entendí de verdad lo que significaba tener un perro así cerca. No era miedo lo que transmitía, era control. El ruido volvió a escucharse. Esta vez más claro, metal rozando metal, como si alguien estuviera tanteando la cerradura con cuidado, sin querer hacer escándalo. Mateo, susurré por reflejo,
olvidando que él estaba a kilómetros de distancia, en una fábrica iluminada con luces frías. Rocco giró apenas la cabeza hacia mí. Sus ojos cafés se cruzaron con los míos por un segundo. No había pánico en ellos. Solo atención. Como si me dijera, quieta. Yo estaba sentada en el borde del sofá, con las piernas juntas, los pies descalzos tocando apenas el piso frío. Llevaba un vestido ligero de algodón, de esos que una usa en casa para sentirse cómoda pero femenina, que se deslizan suaves sobre la piel cuando te mueves. En ese momento, sin embargo, me sentía extrañamente expuesta, como si cada respiración hiciera ruido. El viento movió las hojas del árbol del patio y por un instante pensé que todo estaba en mi cabeza. Pero entonces la voz volvió a escucharse, más clara. Hola. ¿Hay alguien? No reconocí el tono. No era amable. Tampoco agresivo. Era calculado. Rocco soltó otro gruñido, un poco más grave. No ladró. No atacó la puerta. Simplemente dejó claro que no estaba solo. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando pasé cerca de él. Su cuerpo irradiaba calor, una presencia firme que contrastaba con el silencio de la casa. Sin pensar, apoyé la mano en su lomo. El contacto me ancló. El pelo áspero bajo mis dedos me devolvió al presente. Tranquilo, murmuré, más para mí que para él. Desde la ventana lateral, me asomé apenas. El patio estaba casi a oscuras, iluminado solo por la luz amarilla del poste de la calle. Vi una silueta junto al portón. Un hombre. Gorra baja. Hombros encogidos. Estaba agachado, manipulando algo con las manos. Mi estómago se cerró. Antes de que pudiera reaccionar, Rocco dio un paso adelante y ladró. Fue un solo ladrido. Profundo. Potente. De esos que no se repiten porque no hace falta. La silueta se congeló. Perdón, dijo la voz, ahora nerviosa. Me equivoqué de casa. Hubo un ruido seco, como si algo cayera al suelo, y luego pasos rápidos alejándose. El portón vibró ligeramente y después, nada. Silencio. Me quedé ahí varios segundos, sin atreverme a moverme, escuchando mi propia respiración. Rocco volvió junto a mí y se sentó, como si ya hubiera cumplido su trabajo. Lo miré, y sin darme cuenta, mis ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurré, agachándome frente a él. Rocco inclinó la cabeza y me lamió los dedos con cuidado, casi con pudor. Ese gesto simple me desarmó. Me senté en el piso, apoyando la espalda contra el sofá, y él se acomodó a mi lado, grande, pesado, protector. Sentí su costado tocar el mío, su respiración acompasada rozándome la pierna desnuda. No fue incómodo. Fue íntimo de una forma inesperada, limpia. Esa noche no volví a intentar echarlo afuera. Me envolví en una manta ligera y dejé que Rocco se quedara ahí, pegado a mí, como si ese fuera su lugar desde siempre. Cerré los ojos un momento y me di cuenta de algo que me sorprendió, me sentía segura. No porque la casa fuera más fuerte, sino porque ya no estaba sola. Cuando Mateo llegó de madrugada, el ruido de la llave ya no me sobresaltó. Abrí los ojos y lo vi entrar despacio, con el uniforme todavía puesto. Se quedó quieto al ver la escena, yo dormida en el piso, el vestido arrugado, el cabello suelto, y Rocco echado a mi lado, vigilante. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja, acercándose. Me incorporé despacio. Alguien estuvo en el portón, dije. Pero Rocco lo ahuyentó. Mateo miró al perro. Luego a mí. Y entendí en su expresión que algo había cambiado. Entonces, dijo finalmente, creo que la regla va a tener que revisarse. No respondí.
Solo apoyé la mano otra vez en el lomo de Rocco, sintiendo como su cola se movía lentamente contra el piso. Y en el fondo de mi pecho, una idea empezó a crecer, silenciosa, inquietante. ¿Y si Rocco no había estado esperando solo esa noche, sino desde mucho antes? Después de aquella noche, nada volvió a ser exactamente igual. No hubo una conversación formal, ni un acuerdo hablado. Simplemente pasó. Rocco se quedó. Como si la casa, el silencio y yo misma hubiéramos decidido aceptarlo sin pedir permiso. Mateo no protestó. Al contrario, noté en su forma de mirarnos una mezcla de alivio y orgullo, como si algo que él siempre supo por fin se hubiera acomodado en su lugar. Las noches se volvieron distintas. Mateo salía a trabajar cuando el cielo todavía guardaba un poco de naranja, y yo me quedaba sola con la casa respirando lento. Al principio, me sentaba rígida en el sofá, atenta a cualquier ruido. Con el tiempo, empecé a relajarme. Me cambiaba de ropa, soltaba el cabello, dejaba que el día se desprendiera de mi piel. Me gustaba usar camisones suaves, de tirantes finos, que rozaban los muslos cuando caminaba descalza por la sala. No era para nadie más que para mí. Pero había algo íntimo en ese ritual nocturno, y curiosamente, no me incomodaba que Rocco estuviera ahí. Él parecía entender los límites mejor que muchos humanos. Se acomodaba en el tapete, siempre cerca, nunca encima. Su presencia era constante, firme, silenciosa. A veces levantaba la cabeza cuando yo me movía, solo para asegurarse de que seguía ahí. Empecé a hablarle. Cosas pequeñas. Tonterías. Hoy me fue pesado en la oficina, le decía mientras me servía un té. La gente cree que una siempre puede con todo. Rocco parpadeaba lento. Cuando llovía, el sonido de las gotas golpeando el techo me tensaba sin que yo lo admitiera. Las tormentas siempre me habían provocado algo extraño en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Una noche, un trueno estalló tan cerca que solté el libro de golpe. Rocco se levantó de inmediato. Caminó hacia mí y apoyó la cabeza contra mi rodilla. No empujó. No exigió. Solo esperó. Mi mano reaccionó antes que mi cabeza. Mis dedos se deslizaron por su pelaje, sintiendo el calor vivo bajo la piel gruesa. Su respiración se acompasó con la mía poco a poco. Me di cuenta de que estaba temblando, y de que ya no tenía miedo de admitirlo. Gracias, susurré. Esa noche, por primera vez, lo dejé subir al sofá. Lo hizo con cuidado exagerado, como si supiera que estaba cruzando una línea invisible. Se acomodó a mi lado, sin tocarme directamente, solo lo suficiente para que su cuerpo grande bloqueara el espacio vacío. Sentí su presencia como una pared tibia contra el mundo. Y me tranquilicé. Cuando Mateo regresaba de madrugada, nos encontraba así, yo medio dormida, el libro caído sobre el pecho, el camisón arrugado, y Rocco vigilando con la cabeza apoyada en el borde del sofá como si fuera su trono. Parece que ya no me necesitan, bromeó una mañana. No digas tonterías, respondí, pero algo en mi voz sonó distinto. Más segura. Empezamos a salir los tres durante el día. Caminatas por el barrio, el sol alto, el ruido lejano de vendedores ambulantes. Yo me ponía vestidos ligeros, sandalias cómodas, lentes oscuros. Mateo tomaba mi mano. Rocco caminaba al frente, atento, pero siempre regresando a comprobar que estuviéramos ahí. Una tarde, mientras regábamos las plantas, Rocco trajo una pelota vieja y la dejó a mis pies. Me reí, sorprendida. ¿Así que ahora jugamos? La lancé sin pensar. Él corrió como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Volvió orgulloso, jadeando. Repetimos el juego hasta que me dejé caer en el pasto, el vestido manchado de verde, riendo sin culpa. Rocco se acostó a mi lado, agotado, feliz.
Y entonces escuché pasos. Mateo estaba ahí, observándonos. No dijo nada de inmediato. Solo sonrió de esa forma tranquila que siempre me desarma. Te lo dije, comentó. Rocco sabe ganarse a la gente. Yo asentí, pero por dentro sentí algo más complejo. No era solo cariño. Era una sensación profunda de pertenencia. Como si la casa, el tiempo y los silencios se hubieran reorganizado alrededor de nosotros tres. Esa noche, mientras cerraba las ventanas y sentía el aire fresco colarse por la cortina, Rocco se acercó y apoyó la cabeza en mi pierna, pidiendo su caricia habitual antes de dormir. Mateo me rodeó con el brazo y apoyó la barbilla en mi hombro. Todo cambia despacio, murmuré. Pero cambia para bien, respondió. Asentí, aunque en el fondo de mi mente, una pregunta empezó a formarse, silenciosa, inquietante. ¿Qué pasaría el día que Rocco ya no pudiera protegerme, y yo tuviera que enfrentar sola aquello que todavía no entiendo? Porque algo en el aire, en las noches demasiado tranquilas, me decía que esta calma no iba a durar para siempre. Empezó con detalles tan pequeños que al principio no quise darles importancia. Un plato de comida de Rocco apareciendo medio vacío cuando yo juraba no haberlo tocado. La reja del patio apenas abierta por la mañana, como si alguien la hubiera empujado solo un poco. Huellas confusas cerca del jardín, borradas por el riego, que yo prefería atribuir al viento, o a mi imaginación. Mateo decía que estaba cansada. Que el turno nocturno alteraba todo. Yo asentía, pero en el fondo de mi cuerpo algo se mantenía tenso, como un hilo estirado al límite. Rocco, en cambio, no parecía confundido. Durante el día seguía siendo el mismo, juguetón, atento, obediente. Pero por las noches su comportamiento cambiaba. No dormía profundo. Se levantaba varias veces, caminaba hacia la puerta, olfateaba el aire. Sus orejas se tensaban con sonidos que yo no escuchaba. Una noche, mientras me preparaba para dormir, me detuve frente al espejo del pasillo. Llevaba un camisón azul oscuro, suave, que se deslizaba sobre mi piel como agua tibia. Me sentía vulnerable y, al mismo tiempo, extrañamente consciente de mi propio cuerpo, de mi respiración, del silencio. Rocco apareció detrás de mí. No hizo ruido. Lo vi reflejado en el espejo, sentado, mirándome fijo. No movía la cola. No parpadeaba. ¿Qué pasa contigo, grandote? Pregunté en voz baja. Se levantó y se acercó, apoyando el hocico en mi muslo desnudo. El contacto me erizó la piel, no por incomodidad, sino por la intensidad del gesto. No era una caricia, era una advertencia. Esa noche el viento sopló más fuerte que de costumbre. Las ramas golpeaban el techo. Cerré las cortinas, apagué luces innecesarias y me metí en la cama. Mateo no volvía hasta el amanecer. Rocco se acomodó en el piso, al lado de mi cama. Yo estaba a punto de dormirme cuando lo escuché. Un sonido sutil. Metódico. No venía del patio. Venía, de dentro de la casa. Me incorporé de golpe. El corazón golpeándome las costillas. Rocco ya estaba de pie, rígido, mirando hacia el pasillo. Su gruñido fue distinto a los anteriores. Más bajo. Más peligroso. ¿Mateo? Susurré, aunque sabía que no era él. El ruido volvió. Un paso. Luego otro. Sentí el frío subir por mis piernas, por la espalda, hasta la nuca. Bajé de la cama despacio, el camisón pegándose a mi piel sudada. Rocco se movió delante de mí, bloqueándome el paso, como si dijera, no avances. Entonces lo vi. Una sombra proyectada en la pared del pasillo. Alta. Delgada. Inmóvil. Valeria,
dijo una voz masculina que no reconocí. Tranquila. Solo quiero hablar. Mi estómago se hundió. Rocco ladró con una furia contenida, avanzando un paso. La sombra retrocedió apenas, pero no se fue. Tu perro no puede protegerte siempre, continuó la voz. Ya lo sabes. Sentí las piernas temblar. No sabía cómo esa persona sabía mi nombre. Ni cómo había entrado. Ni por qué hablaba con tanta seguridad. Di un paso atrás. Y en ese instante, Rocco se lanzó hacia adelante. Escuché un golpe seco. Un grito ahogado. Algo cayó al suelo con estrépito. Yo cerré los ojos por puro instinto. Cuando los abrí, el pasillo estaba vacío. La puerta del fondo, abierta de par en par. Rocco estaba en medio del corredor, respirando agitado. Tenía una pequeña herida en el costado. Nada grave, pero suficiente para que el miedo me explotara en el pecho. No, me acerqué a él de rodillas, temblando, pasando la mano por su pelaje. Todo está bien, estoy aquí. Pero mientras lo abrazaba, entendí algo aterrador. Aquella persona volvería. Y la próxima vez, tal vez no bastaría con un solo guardián. No dormí esa noche. Rocco fue atendido por el veterinario al amanecer. La herida no era profunda, pero el susto me dejó una presión constante en el pecho, como si el aire no entrara del todo. Mateo estaba pálido, furioso y silencioso. Escuchó todo sin interrumpirme, con las manos apretadas, y cuando terminé, me abrazó tan fuerte que por un segundo sentí que mi cuerpo volvía a encajar en sí mismo. Voy a pedir unos días libres, dijo. Esto no se queda así. Pero la calma nunca vuelve cuando se rompe de verdad. Los días siguientes parecían normales desde afuera. El sol seguía cayendo sobre el patio, los vecinos saludaban, el café sabía igual. Yo me vestía como siempre, vestidos ligeros, sandalias, el cabello recogido con una pinza sencilla. Por fuera, era la misma Valeria. Por dentro, algo se había desplazado. Rocco no se separaba de mí. Ni un paso. Dormía cerca, comía cuando yo estaba presente, reaccionaba a cualquier ruido mínimo. Ya no era solo protección, era vigilancia. Una tarde encontré algo que me heló la sangre. Debajo del tapete de la entrada, había una llave. No era nuestra. Mateo juró no haberla visto antes. La sostuve entre los dedos, fría, pesada. No sabía qué puerta abría, pero estaba segura de algo, alguien la había dejado para mí. Esa noche, Mateo volvió a salir. No quería, pero no tuvo opción. Me besó la frente, prometió regresar temprano. Yo asentí, aunque el nudo en el estómago no cedía. El cielo estaba demasiado quieto. Me cambié despacio. Un vestido largo, suave, color vino. Me senté en el sofá, con Rocco a mis pies, acariciando su cabeza con movimientos lentos, casi rituales. Sentía su respiración, su calor, como una última línea de defensa. Entonces sonó. Un golpe seco. No en el portón. En la puerta principal. Rocco se puso de pie al instante. Valeria, la voz era la misma. Ya sabes que no puedes esconderte siempre. No grité. No corrí. Me levanté despacio. Sentía el corazón golpeando, pero también una claridad extraña, peligrosa. No entres, dije con la voz firme, sorprendiéndome a mí misma. Una risa baja respondió desde el otro lado. Tarde. La manija empezó a girar. Y entonces entendí la verdad que había evitado desde el principio, no era solo que alguien quisiera entrar. Era que alguien ya conocía la casa, mis horarios, mis miedos. Alguien había estado cerca demasiado tiempo.
Rocco se lanzó contra la puerta con toda su fuerza. El ruido fue brutal. La cerradura cedió, pero no del todo. Yo retrocedí, buscando el celular, la salida, cualquier cosa. El golpe se repitió. La madera crujió. Y de pronto, silencio. Demasiado silencio. La puerta quedó cerrada. Esperé. 1 segundo. 2. Rocco seguía gruñendo, con el cuerpo tenso, listo. Me acerqué apenas y miré por la mirilla. No había nadie. Pero en el piso, justo frente a la puerta, vi algo que me dejó sin aire. La llave que había encontrado por la tarde. Del otro lado. Como si alguien la hubiera devuelto. Mateo llegó minutos después, alertado por mis mensajes desesperados. Revisó todo. No encontró rastros. Ni huellas. Ni cámaras del vecindario que sirvieran. La policía tomó nota. Promesas. Formularios. Nada más. Esa madrugada, sentada en la cama, con Rocco apoyado contra mis piernas y Mateo dormido por agotamiento, entendí que esta historia no había terminado. Porque alguien sabía esperar. Y porque, tarde o temprano, habría una puerta que no podría mantenerse cerrada para siempre. Cerré los ojos. Y por primera vez desde que todo empezó, no pedí protección. Pedí respuestas.